13:45 de la tarde, jueves 24 de septiembre, y hoy en Atlántico Noticias hablamos de cambio climático, un fenómeno que ya provoca graves consecuencias según los expertos y que el año pasado por esta fecha se llevaba titulares. Los jóvenes tomaban la palabra. Manifestaciones, acciones globales, viernes por el futuro, cumbres mundiales, todo parece que ha quedado invisibilizado por el efecto socioeconómico del coronavirus, pero los ecologistas dicen que el problema sigue ahí más presente que nunca, que los efectos a corto plazo pueden ser tan graves como los de una epidemia mundial. Mañana viernes, de hecho, las voces de los jóvenes vuelven a pedir acción a los gobiernos. El año pasado los elogiaban, luego, según denuncian, solo desplegaron buenas intenciones en vez de planes concretos. Los datos dejan bien a las claras el problema al que nos enfrentamos. Miguel Vega. Sí, más de 200 países han acordado reducir las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2040 a cero. Todo ello para evitar que la temperatura del planeta siga subiendo y fijar como límite 1,5 grados en los próximos años. Preocupa y mucho la desertificación del planeta y también el aumento del nivel del mar, que podría acarrear, entre otras cosas, problemas para la salud. Y miren este grave problema medioambiental que sigue enfrentando a Guatemala y Honduras. Las autoridades han tomado medidas para evitar esta imagen desoladora. Son toneladas de plástico de basura que inundan la playa caribeña de Honduras. Apenas ha entrado el otoño. Vean la imagen que ha provocado hoy una tromba de agua en el centro de Madrid. El metro completamente inundado, pasillos, andenes llenos de agua. La circulación evidentemente ha sido interrumpida en varios trayectos en hora punta. Este otoño que ha llegado con lluvia ahí en Madrid, en algunos puntos de la península, también algo aquí, Vicky Palma, en las últimas horas, pero ¿seguiremos con esas pequeñas precipitaciones? Buenas tardes, Marta. Pues en principio no hubo precipitaciones ayer por la tarde en Tenerife, hoy en la isla de Gran Canaria, poco importantes en general, aunque llamativas, y lo que vamos a tener a partir de mañana es un nuevo aumento de temperaturas. Vienen semanas muy duras, es la afirmación del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Hoy por tercer día se ha reunido Gobierno, Comunidad de Madrid para actuar, dicen, con determinación y dar nuevas recomendaciones. Silvia Mascareño. Sí, de hecho el grupo COVID-19 sigue reunido hasta ahora, pero justo antes de asistir a esa reunión el ministro de Sanidad, Salvador Illa, desde aquí, desde el Palacio de la Moncloa, ha querido lanzar un mensaje claro. Vienen semanas complicadas aquí en la región y pide actuar con contundencia, pero la última palabra la tiene la presidencia regional, que por ahora no es partidaria ni de solicitar el estado de alarma, ni siquiera el confinamiento total. Habrá que estar pendiente, pero lo que ya sabemos es que a partir del lunes se desplegará aquí en la región 3.000 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Seguimos recogiendo testimonios de muchos canarios que viven en Madrid. Se enfrentan día a día a esas restricciones tan complejas adoptadas para evitar la propagación del virus. Al tener restringidos los desplazamientos, la gente está un poco intentando hacer más vida en el barrio. Es una situación distinta, pero creo que nos estamos adaptando bastante bien. Ha sido su primer año de cole y a la primera semana de comenzar ya nos han avisado que han detectado un positivo en su clase. Así que su clase, que es lo que llaman ahora la burbuja, no puede ir durante 15 días. Y nos tenemos que quedar confinados durante esos 15 días. En Tenerife estábamos pendientes del presunto caso de violencia machista producido de 2 personas resultaron heridas en una explosión de una vivienda. Con gasolina va a Trujillo. Hay que lamentar ya una última hora, una mala noticia. Sí, ha sido la hija quien hace menos de una hora nos confirmaba que la víctima ha fallecido. La mujer de unos 50 años lo ha hecho aquí en el Hospital Universitario de Canarias, donde se encontraba ingresada desde el día de ayer en estado crítico con el 90% de su cuerpo quemado, presuntamente a manos de su compañero de piso, un hombre de 37 años, que la tarde de ayer era trasladado a la unidad de quemados de Sevilla. Es la Policía Nacional quien se está haciendo cargo de esta investigación. El caso está bajo secreto de sumario y habrá que esclarecer qué fue lo que ocurrió de madrugada en esa vivienda donde han encontrado 2 bidones de gasolina. La Ley Canaria de Igualdad la considera ya la tercera víctima de violencia de género en este año 2020 aquí en el archipiélago, aunque no existiera una relación sentimental entre ambos. Recordar a todas las mujeres víctimas de la violencia de género que pueden llamar para denunciarlo en el 112, en el 016 o pedir la mascarilla 19 en cualquier farmacia. Mientras en Gran Canaria continúa la búsqueda de los restos de un taxista desaparecido hace ya 10 meses. Silvia Luz, última hora.
Se han estado trabajando durante toda la mañana en esta finca con la ayuda de guías caninos y también de una excavadora. En los rastreos ha estado presente el cuñado del desaparecido, que es uno de los detenidos, junto a su mujer y también su hijastro. De momento se dan por terminados los rastreos en este lugar. Y más asuntos que tratamos hoy en Atlántico Noticias. Veremos los disturbios violentos de nuevo en calles de Estados Unidos. 2 policías resultaron heridos de bala y también ha habido detenidos. Ha sido en Kentucky. Protestas porque la Fiscalía no imputó a ningún agente de policía involucrado en la muerte a tiros de una joven afroamericana en marzo. Y el gobierno de Donald Trump ha impuesto nuevas sanciones a Cuba. Ha prohibido a los estadounidenses que se alojen en hoteles de la isla, cuyo propietario sea el gobierno cubano, comprar tabaco o alcohol para llevar de vuelta a su país. Y un informe de la compañía Gallup concluye que en los últimos 3 años ha aumentado el rechazo a los migrantes en el mundo, en especial a los venezolanos que llegan a naciones de Sudamérica. Y Alemania ensaya ya un proyecto con perros para detectar el COVID en los aeropuertos, solo con el olor de los pasajeros, algo que se hace también en otros puntos de Europa. Y escuchen a estas cotorras, son de Puerto Rico. Pues están en peligro de extinción y los expertos han descubierto cómo durante su estancia en este centro de recuperación cambian su dialecto. Eso dificulta que en libertad puedan comunicarse con otras cotorras de su especie. Luego se lo contamos. Vamos ya con el tiempo, porque algunas gotas hemos visto, han caído en Canarias, algunas nubes con algo de cielo gris en algunos puntos, pero nos espera más para las próximas horas. Victoria Palma, cuéntanos. Buenas tardes de nuevo, Marta. No esperamos que llueva más en las próximas horas, no lo hará en ningún punto de las islas y lo que vamos a tener es un aumento de temperaturas tanto mañana como el sábado. El domingo volverá a refrescar. Nos vamos a ir a otros puntos del planeta. Esta semana hemos tenido, más bien la semana pasada, una semana muy activa en cuanto a los ciclones tropicales en el Atlántico Norte. Ya no queda ninguno hasta ahora, ni siquiera ningún sistema en investigación. Y estas son las consecuencias de la tormenta tropical Beta. Al entrar en tierra ya convertida, ni siquiera en depresión tropical, sino una simple borrasca, pero que ha dejado precipitaciones importantes en algunos estados, en Estados Unidos, en Florida, en Alabama, Mississippi, en Luisiana y también en la costa de Texas. Ha afectado bastante la marejada ciclónica. Y nos vamos a ir también hasta la República Dominicana. El huracán Terry también ha desaparecido, pero estas son imágenes de sus consecuencias de la marejada ciclónica en la playa de Samaná. Esa playa, dicen que con los efectos del cambio climático, pues en unos años prácticamente desaparecerá, y cada vez que hay marejadas generadas por ciclones o tormentas tropicales o huracanes en el Atlántico, pues se repiten estas imágenes. De momento en las islas lo que tenemos es absoluta tranquilidad, aunque en general sí que se han visto precipitaciones en las primeras horas de la mañana en la isla de Gran Canaria. El registro más importante apenas llega a los 5 litros por metro cuadrado, pero al menos es un cambio de tendencia con lo que llevamos en las últimas semanas. Lluvia que, como dicen nuestros mayores, en este caso sí que va a ser para más calor. En la imagen de satélite nos queda una franja de nubes medias y altas cruzando todavía las islas. La nubosidad con capacidad de precipitación ya se ha alejado de nosotros. Todavía mañana vamos a ver algunas nubes de ese tipo, de tipo medio y alto durante la mañana en distintos puntos del archipiélago, pero en general mañana lo más importante, que volverá el calor y además aumentará. Son probables temperaturas rondando los 34 grados o incluso superándolos de máxima en Lanzarote, en Fuerteventura y en Gran Canaria. Se superarán los 30 en las islas occidentales. No veremos nubes importantes, salvo alguna pincelada de nubes altas. Quedará calima, vuelve la calima a estar presente en el cielo de las islas. Y nos vamos a despedir viendo unas imágenes espectaculares del cielo ayer en la isla de Tenerife, justo en el momento que comenzaban las precipitaciones de sur. Hay viento en las cumbres y eso se traduce en lenticulares bastante llamativas, que hoy también se han visto en otros puntos, y también ese cielo se ha visto así hoy en Gran Canaria en las primeras horas de la mañana. Empezamos mirando hoy a Brasil, donde los incendios es una zona en concreto, dejan una imagen desoladora en uno de los pulmones del planeta. De nuevo, los animales perdiendo su hábitat, los expertos muy preocupados. Todos los detalles nos los cuenta Beatriz Correa.
Los incendios forestales ya han destruido el 15% del Pantanal. Los focos se han concentrado en la región fronteriza de los estados de Mato Grosso do Sul y Mato Grosso. Se enviaron brigadas y equipos de rescate. El fuego se acerca cada vez más a las comunidades ribereñas. Este miércoles se desplegaron en la región 40 agentes de la Fuerza Nacional para ayudar a combatir las llamas. El grupo debe trabajar durante 30 días hasta que se controlen los brotes. Los incendios son los peores de los últimos 15 años y amenazan la biodiversidad en la región. Los jaguares, llamamos onza pintada en Brasil, sufren por falta de refugio. Los especialistas temen que el daño en la región sea irreversible. Desde São Paulo, Beatriz Correa para Televisión Canaria. Pues los macroincendios pueden ser una de las consecuencias directas del cambio climático. El que sigue activo en California desde hace 2 semanas es ya la peor catástrofe medioambiental a la que se ha enfrentado ese estado norteamericano. El fuego sigue sin control. Más de 40.000 hectáreas han sido arrasadas por las llamas en California y decenas de personas han tenido que ser desalojadas. Las altas temperaturas, la falta de humedad y el viento de los últimos días siguen complicando las labores de extinción. Según las autoridades de la región, claros síntomas del cambio climático. Tras días de duro trabajo, los bomberos siguen sin descanso para evitar que el fuego llegue al observatorio del Monte Wilson, un edificio con más de un siglo de historia. Una catástrofe medioambiental que está afectando a las plantaciones de viñedos del país. Entre los 3 estados se ha perdido el 90% de todo el vino estadounidense. 36 personas han perdido la vida y las autoridades califican este incendio como el peor de la historia de California. Este vídeo se ha hecho viral en las redes. Son los bomberos que trabajan en otro incendio ocurrido en Villa Giardino, en Argentina. Los bomberos llegan a cruzar las llamas, arriesgan su vida cuando se vieron sorprendidos y quedaron atrapados. Algunos activistas climáticos se han concentrado a las puertas de sedes de las principales revistas de moda que están en la capital de Reino Unido. Reclaman que el sector explique todos los detalles de cómo su industria impacta en el medio ambiente. Varias manifestantes vestidos con plásticos, recortes de tela teñidos se colocaron en la principal entrada del edificio, portando estas mascarillas negras con el mensaje "Di la verdad". Y por primera vez en la historia, la masa de hielo del Ártico está por debajo de los 4 millones de kilómetros cuadrados. Según los científicos, esto es debido directamente al cambio climático, sigue provocando el aumento de la temperatura en el planeta. Esta pérdida de hielo pone en gravísimo riesgo la flora y la fauna de esta región. Los osos polares, las focas, han tenido que emigrar en busca de alimentos a otras zonas. Y precisamente el aumento de la temperatura del mar podría estar relacionado directamente con la localización de orcas en Galicia, en la costa. Varias embarcaciones recreativas de pesca han sufrido incluso ataques de estos animales muy cerquita de los municipios de A Coruña. Por eso, para evitar dañarlos, el gobierno ha limitado la navegación en esta zona del Atlántico. Muchos efectos de este cambio climático. Para evitar que esto se siga produciendo, se ha llegado, ya saben, a un acuerdo internacional con el objetivo todavía vigente de que no suba la temperatura en nuestro planeta. Miguel Vega. Sí, la temperatura de nuestro planeta ha aumentado 1,1 grados en el último siglo. Por eso, más de 200 países se han comprometido a fijar ese aumento en los próximos años en 1,5 grados. Si esto no se cumple, se podrían generar, entre otras cosas, daños en la agricultura, problemas para la salud y fenómenos meteorológicos adversos, fenómenos que ya se han ido produciendo en nuestro planeta. Por ejemplo, en los últimos 110 años el nivel del mar ha aumentado 19 centímetros. También el 90% de los glaciares del mundo han desaparecido en el siglo XX y por último y actualmente el 75% del territorio de nuestro planeta está en riesgo de desertificación. Para conseguir este objetivo, la Unión Europea, por ejemplo, se ha propuesto antes de 2040 reducir a 0 las emisiones de gases de efecto invernadero. Pues hablamos ya con José Luis García, responsable del área de cambio climático de Greenpeace. Señor García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El año pasado, señor García, las acciones contra el cambio climático se multiplicaban, figuras mediáticas lograban que esas reivindicaciones fueran a titulares, pero ahora en medio de la pandemia parece que se ha desenfocado toda esta información, ¿no? Bueno, lógicamente la pandemia pues, ha afectado a todos los órdenes de la vida y muchas de las capacidades de ejercer protesta pues, ha visto afectada, pero el problema sigue ahí. El problema del cambio climático, como estáis informando en vuestro informativo, lo tenemos cada vez más presente y más encima, y la necesidad acuciante de actuar es mayor que nunca. Sobre todo porque España, y quizá mucha gente pues no sea consciente de esto, es uno de los países más afectados por el cambio climático, según la Agencia Europea del Medio Ambiente. Efectivamente, estamos en un país que está en uno de los puntos más críticos del planeta y si no actuamos deberíamos ser, de hecho, los más interesados como país en que haya el máximo compromiso a nivel mundial para hacer frente al cambio climático, porque si esto no ocurre vamos a ser enormemente perjudicados, porque estamos en una zona geográfica, y igualmente ocurre en las Islas Canarias, realmente vulnerable a una pequeña subida de temperatura, no digamos si sigue subiendo la temperatura de forma descontrolada. Son cambios además que se producen en el clima, en el lugar donde vivimos, pero que tienen un impacto directo en la economía, son cambios climáticos que impactan también en la sociedad. Claro, es decir, nos afecta muy directamente. Pensemos que actividades como la agricultura depende del régimen de lluvias. Si esto se ve alterado, pues muchos cultivos pueden ser inviables. Pensemos como el turismo depende pues, de que hay unas condiciones de temperatura mínimamente agradables. Si esa temperatura sigue subiendo, los lugares dejan de ser agradables para el turismo, por tanto, esa industria desaparece. Es decir, no ya el efecto pasajero que estamos viendo, esperemos que sea pasajero, lógicamente, con la pandemia, es que con el cambio climático podemos vernos en un escenario donde permanentemente sea inviable el poder recibir a gente. En principio los gobiernos, tanto el estatal, tanto el gobierno de aquí de Canarias, se mostraron pues muy interesados en promover acciones contra el cambio climático, pero sin embargo organizaciones como la suya, como Greenpeace, junto a otras, han anunciado un litigio histórico contra el gobierno estatal, en este caso pues por la inacción, pues pese a tantas promesas. Pues sí, efectivamente, porque hemos comprobado que hay una gran diferencia entre lo que se prometió y lo que se necesita hacer y lo que realmente se está haciendo. Es decir, aquí lo que está en juego es que hace falta una acción climática ambiciosa que realmente logre reducir las emisiones en todo el país, para que se lleguen a cero en 2040 y para que a corto plazo, pues la próxima década, ya se haya reducido más de la mitad. Sin embargo, lo que el gobierno español está proponiendo y prometiendo a través de la ley que está tramitando sobre el cambio climático en el Congreso es de una reducción de solamente el 20%. Claro, eso está lejísimo de lo necesario, incluso de lo que en el ámbito europeo se está acordando. En el ámbito europeo el objetivo es mayor que el de España, es de un 40%, y se ha acordado que es totalmente insuficiente y se va a subir. Y el otro día la Comisión Europea ha propuesto subirlo a 55, el Parlamento Europeo lo propone subir a 60, es decir, que hay la conciencia de que no estamos haciendo lo suficiente y sin embargo pues lo que España propone hacer está muy por debajo de lo necesario. Señor García, los jóvenes, ya lo decíamos en el arranque de este Atlántico Noticias, tomaron la palabra el año pasado, figuras mediáticas, llevaron esos titulares a toda la prensa, a todos los medios. Ahora los jóvenes vuelven a tomar la palabra porque se reeditan esos Fridays for Future, esos viernes por el futuro a partir de mañana. Sí, efectivamente, hay por toda Europa movilizaciones convocadas y en España pues en más de 20 ciudades, ¿no?, se van a movilizar con este Día Global de Acción por el Clima, y a nivel mundial pues en 24 países, 57 ciudades tienen previsto estas movilizaciones, con las limitaciones que la situación de pandemia obliga, pero aún así pues va a haber iniciativas que permitan expresar que hay un anhelo y una exigencia por parte especialmente de la juventud y del movimiento ecologista juvenil y estudiantil, de que hay que tomar cartas en el asunto y pasar a la acción y no quedarse en solamente palabras. Pues José Luis García, que es responsable del área de cambio climático de Greenpeace. Gracias por atender a Atlántico Noticias. Muchas gracias. Buenas tardes.
Y vamos ahora con un grave problema medioambiental que está afectando a dos países, a Guatemala y a Honduras. Las autoridades tratan de fijar medidas, ponerse de acuerdo para limpiar las toneladas de plástico de basura que inundan las playas caribeñas de Honduras. Llegan desde Guatemala, lo hacen a través del río. En una reunión sostenida en la costa de Omoa Cortés, autoridades del gobierno de Guatemala nuevamente se comprometieron para que en un corto plazo se pueda reparar la barda que evita que toneladas de basura continúen llegando a las playas hondureñas. De décadas de negligencia de malos ciudadanos que hacen una mala disposición de sus desechos. Autoridades de Honduras, por su parte, aseguraron que esperan que esta situación pueda ser resuelta de una manera rápida y eficiente, debido a que la contaminación con basura se repite desde años anteriores. Asimismo, expertos en derecho internacional son del criterio que los acuerdos bilaterales a los que se ha llegado se deben de cumplir, de lo contrario se puede acudir a otras instancias. Pero de ser necesario, pues recurrir a otras instancias regionales como el SICA y la Organización de Estados Americanos. Y finalmente se puede recurrir igualmente a la Organización de las Naciones Unidas. Este martes se dio el primer acercamiento y se dio un acuerdo. Sin embargo, el próximo viernes se comenzará a definir a profundidad las estrategias para solucionar la problemática. Al menos 2 policías resultaron heridos de bala y hay 46 personas detenidas. Anoche, protestas, disturbios violentos en Estados Unidos, esta vez fue en Louisville, en Kentucky. Todo tras la decisión de la Fiscalía del Estado de no imputar de asesinato a ningún agente de policía involucrado en la muerte a tiros en un registro domiciliario de una joven afroamericana llamada Breonna Taylor. Esto ocurrió en marzo, un registro fallido en el que los agentes entraron a una casa equivocada. No dejamos a Estados Unidos, continúa la tensión precisamente entre ese país y Cuba, porque Trump ha anunciado nuevas sanciones. Nos lo cuenta Sofía Pisani. El presidente Donald Trump anunció nuevas sanciones contra el gobierno cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel. El mandatario hizo el anuncio en un evento conmemorativo por los 40 años del Mariel, el barco que trasladó a más de 120.000 cubanos que huyeron de la isla hasta las costas de Florida, y en el que también se hizo un homenaje a los veteranos de la fallida invasión a la bahía de Cochinos. Entre las medidas se prohíbe que los visitantes estadounidenses se hospeden en propiedades u hoteles administrados por el Ejecutivo cubano. También la administración Trump restringirá las importaciones de alcohol y tabaco producidos y comercializados dentro de la isla, una medida aún más restrictiva que la que se aplicaba hasta ahora. Trump indicó que la decisión de imponer nuevas sanciones se ha tomado para asegurar que el dinero de los visitantes estadounidenses no financie al gobierno cubano. Desde que Trump asumió el poder en el 2017, ha revertido muchas de las políticas del presidente Barack Obama y ha endurecido el trato a Cuba como una fórmula de presión para conseguir la democracia en el país. Desde Washington, Sofía Pisani, de La Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Ya han comenzado a organizarse los primeros vuelos humanitarios desde Aruba. Es un país del Caribe, un país además insular, en el que se quedaron muchos ciudadanos de Venezuela o de Santo Domingo cuando se cerraron las fronteras. Muchas personas han estado pendientes de los vuelos humanitarios que han salido desde Aruba con destinos, por ejemplo, como Colombia o Venezuela. Para Venezuela, si todo sale según lo planeado, el próximo 28 de septiembre se estará desarrollando un vuelo con destino a Venezuela, por lo que muchos usuarios también se han registrado a través de la página de Dimas. Hoy, según todo lo que han dicho, saldría un vuelo con destino a la República Dominicana, específicamente Santo Domingo, que estaría llevando a muchos dominicanos que deseaban llegar a su país. Por el contrario, lo que tratan los vuelos humanitarios para Colombia, esto no se va a desarrollar según fuentes fidedignas, debido a que no solamente el gobierno colombiano poco a poco ha ido reabriendo los vuelos internacionales. En este momento, en la primera etapa, son 8 destinos los cuales han abierto sus puertas, y se dice que para una segunda fase
empieza lo que es Europa. Todavía no se conoce el Caribe si entra en una tercera etapa. Lo que bien es cierto es que, según lo que han mencionado, todavía no se van a desarrollar más vuelos humanitarios con destino a Colombia. Si de pronto una persona quiere viajar a Colombia, lo podría hacer tomando Aruba, Miami y Miami, Colombia. Vamos ahora con un informe de la compañía Gallup que concluye que en los últimos 3 años ha aumentado el rechazo a los migrantes en todo el mundo y en especial a los venezolanos que van desde naciones de Sudamérica de una a otra. Nos lo explica Adriana Núñez. Un estudio de la firma Gallup reveló que el rechazo a los migrantes en todo el mundo ha aumentado en los últimos 3 años, en especial a los venezolanos que llegan a naciones de Sudamérica. La empresa Gallup llegó a esta conclusión tras entrevistar a ciudadanos de 140 países, preguntándoles qué opinan de que un extranjero escoja su país para mudarse, qué les parece que ese migrante escoja su vecindario también para establecerse, y si es bueno o malo que este extranjero se case con algún miembro de su familia. Los países que encabezaron el índice de rechazo a los migrantes fueron Perú, Ecuador y Colombia, sobre todo en lo que respecta a los venezolanos. En el caso colombiano, entre 2016 y 2019 pasó de 60% de aceptación a apenas 29% la aceptación de los migrantes. De acuerdo con la encuestadora Gallup, Chile es uno de los pocos países de América donde el índice de aceptación de migrantes se mantiene y lo atribuyen a que la mayoría de los venezolanos que llegó a ese territorio tienen estudios superiores universitarios, en especial de medicina. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Televisión Canaria. Habrá horarios para cruzar la frontera y también para que el extranjero abandone Ciudad del Este. Los controles sanitarios y de seguridad se harán en los límites de los municipios limítrofes a la capital departamental. En principio, el paso por el Puente de la Amistad se libera por 3 semanas y todo dependerá de la evaluación sanitaria para ir ampliando el horario del cruce de personas y vehículos. Se van a habilitar carriles, un carril va a ser para todos, que son los taxistas, otro van a ser para las motos y otro para las personas. El ministro del Interior explicó que el turista podrá recorrer, además del microcentro de Ciudad del Este, las demás ciudades del área metropolitana de Alto Paraná. ¿Cuál es la gallina, los huevos de oro de esta zona? El turista. El control sanitario será como una resonancia magnética para ver si turistas y altoparanaenses toman las medidas de uso de tapabocas, distanciamiento social y lavado frecuente de manos. En ese sentido, hablaron que existe una responsabilidad individual y colectiva de todos. Que vamos a tener que extremar los recursos para definitivamente tomar conciencia y decir que si yo uso mi tapaboca, me lavo las manos y guardo la distancia, se va a poder sostener esta medida. Por su parte, el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, dijo que es el logro de la ciudadanía y que podrán volver a recomenzar para que la ciudad logre su desarrollo. Pues ya ven cómo ha quedado reabierto el famoso Puente de la Amistad entre Brasil y también Paraguay, que había quedado cerrado, sobre todo, como han dicho, para reactivar la actividad económica. Y ahora vamos a Nicaragua porque las localidades del Caribe de esa zona se sometieron a una autocuarentena por temor al coronavirus. Ahora sufren graves repercusiones en su economía. Hay muchas personas que dicen que pasaron hambre. Houston Castillo nos lo cuenta desde Managua. Zuleika Webster prepara afanosamente la comida para sus 3 hijos luego de una jornada de trabajo que considera exitosa. Semanas atrás se ha sentido agobiada al no poder obtener dinero para sustentar a sus pequeños. Y es que la comunidad se vio afectada por la paralización de las principales actividades de la zona. Y es que la principal actividad económica de la zona es la pesca. Sin embargo, al declararse una autocuarentena en varios puntos del Caribe, las ventas cayeron generando una crisis económica que afectó a cientos de comunitarios. Durante estos tiempos que tuve la enfermedad del virus, teníamos días que no podíamos hacer nada, no podíamos pescar porque no había gente que entran a la comunidad a comprar el producto. Jonathan Enríquez es un pescador de la zona con más de 15 años de experiencia. Enríquez afirma que nunca habían vivido una crisis económica tan fuerte como la actual. Primera vez que miro que los precios hayan bajado tanto. Imagínate que casi ni había compradores. Esta situación es alarmante según activistas que defienden los derechos de los indígenas, quienes responsabilizan al gobierno por dejar en el desamparo a las comunidades que tomaron sus propias medidas. Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Ortega niega esta realidad
y alega que la seguridad alimentaria está garantizada en todo el país. Varios países europeos ensayan la posibilidad de que perros entrenados sean capaces de detectar la COVID-19 en los pasajeros a través de su olfato. En Alemania, en Francia y en Finlandia ya hay pruebas para que esto sea una realidad. En Francia, por ejemplo, están siendo entrenados para detectar la enfermedad en el sudor de una persona, mientras que en Alemania y en Finlandia sería a través del olor que desprende la saliva de una persona enferma. No es un actor, tampoco una celebridad. Les hablamos de un señor, se llama Rob Kenny, se ha vuelto popular en un canal de YouTube. Papá, ¿cómo lo hago? Así se llama. Y ahí enseña labores domésticas. Da consejos para todo, desde arreglar un grifo hasta planchar una camisa. Voy a mostrarte cómo planchar una camisa de vestir para hombre. Cuando comienzo a afeitarme, empiezo por un lado y me abro paso. Si no hubiese sido por el tiempo en cuarentena debido al COVID-19 en Estados Unidos, este padre de Seattle, Washington, nunca habría tenido tiempo de hacer realidad su sueño. Afortunadamente, Rob Kenny logró lo que siempre había querido. Lanzó un canal de YouTube con consejos para los niños y jóvenes que no tienen a su papá cerca. El padre de Rob dejó a su familia cuando él era un adolescente, por lo que compartir consejos y orientación en línea es importante para él. Hay más personas que lo necesitan de lo que pensaba en un principio. Pensé que ayudar a algunas personas valdría la pena. Luego, cuando llegamos a 1000, pensé, hombre, esto podría realmente ser algo que la gente podría usar. Y ahora tenemos a más de 2 millones de suscriptores. Cuando Kenny estaba creciendo, el Internet no existía, ni tampoco tenía un padre en casa a quien hacerle preguntas. Cuando Kenny tenía 14 años, su padre dejó a su madre y a 8 hijos. Su madre cayó en el alcohol y perdió sus derechos maternos. Los niños mayores cuidaron de sus hermanos pequeños. Lo llamo papá hermano internet porque probablemente tenemos una edad similar. Me encanta porque siento su calidez a través de la cámara. Yo estoy seguro que puedo. Y luego te sorprendes, pero ahora sé cómo atar una corbata o destapar el lavamanos del baño. Kenny promete no abandonar su proyecto cuando termine la pandemia, porque se ha convertido para millones de personas en algo más que un simple hombre que puede asesorar sobre pequeños asuntos de la vida. Hablamos de una especie en grave peligro de extinción, la cotorra puertorriqueña, y por eso se cría muchos ejemplares en cautividad. El problema es que está cambiando su modo de comunicarse, sobre todo los que están en cautividad. Tienen algo como un dialecto propio que en cautiverio han perdido. La cotorra puertorriqueña es una especie en peligro de extinción que poco a poco, con la ayuda de expertos, ha logrado sobrevivir. De 13 existentes en los años 70, ya casi se cuenta con una población de 600 a 700 cotorras, pero aún permanece en peligro de extinción. El huracán María arrasó con toda la población de cotorras puertorriqueñas en la zona del Yunque y redujo a la mitad la población del bosque Río Abajo entre Utuado y Arecibo. Es en este bosque que ubica el aviario del Departamento de Recursos Naturales, donde monitorean y protegen a esta especie. Sorprendentemente, es aquí que la bióloga Tanya Martínez descubrió que las cotorras puertorriqueñas en cautiverio están hablando literalmente otro idioma. A veces los mismos puertorriqueños en distintas partes de la isla de Puerto Rico no se ponen de acuerdo en cómo se dice una palabra. Por ejemplo, algunos puertorriqueños le dicen empanadilla y otros le dicen pastelillo a la misma cosa, y estas personas usualmente están distribuidas en distintas áreas geográficas. Pues en el mundo de las aves, un dialecto lo que significa es que aves de la misma especie en poblaciones geográficamente separadas producen vocalizaciones distintas. Estudiando sus vocalizaciones lograron comprobar las diferencias en sonido emitidas por las cotorras, lo que complicaría su socialización con su propia especie al ser liberadas. Cotorras son animales bien sociables y dependen de las vocalizaciones para comunicarse con otros miembros de su especie. Y si entonces tienes distintas poblaciones de cotorras que producen vocalizaciones distintas, pues entonces cuando tienes un ave de un área de dialecto interactuando con un ave de otro área de dialecto, es posible que no puedan integrarse socialmente. Estas jaulas se pueden comparar con un tipo de club social. En ellas se encuentran las cotorras que pueden interactuar entre ellas e identificar cuál de ellas puede surgir una pareja, para luego ser movidas a otra jaula donde se pueden reproducir.
Uno de los aniversarios culturales más destacados de este año 2020 es el que protagoniza Beethoven. Se cumplen 250 años de su nacimiento, que fue el 16 de diciembre de 1770 en Alemania. En todo el mundo hay ya homenajes y exposiciones. Hay una que se ha inaugurado ya en China. Según suena la Quinta Sinfonía de Beethoven, los visitantes pueden tocar esta pantalla que cambia de color en función del ritmo de la música. Sabemos que el sonido se puede representar visualmente a través de ondas y a través de diferentes colores. Así que estas pantallas táctiles ofrecen una interesante experiencia que permite explorar nuevas posibilidades con la música de Beethoven. Otro de los platos fuertes de la exposición es una instalación de luz y sonido multimedia sobre el Heilige Stadttestament de Beethoven, un sentido alegato del tormento del alma creativa. Además, un vídeo se encarga de narrar la vida del célebre compositor en 360 grados. El Palacio de Conciertos de Shanghái reabrió sus puertas al público el pasado 6 de septiembre tras un año y medio de renovación, y con esta magistral exhibición retoma su intensa actividad cultural. En esta ocasión hemos decidido utilizar la cuarta planta de nuestro Palacio de Conciertos por dos razones. La primera es para rendir tributo a este genio universal de la música, y la segunda es porque esperamos que, además de disfrutar de la música, los espectadores puedan asistir a eventos, entre ellos pequeñas actuaciones y charlas. Nacido en Alemania en 1770, Ludwig van Beethoven es un pianista y compositor legendario en la historia de la música clásica occidental. La exhibición permanecerá abierta al público hasta el 21 de marzo de 2021. En nada empieza el Telenoticias 1. Les vamos a contar el fallecimiento de la mujer herida en una explosión ayer en La Laguna, también la búsqueda del cuerpo del taxista en Gran Canaria, pero además, Itziar Pérez, trabajamos ya en otros asuntos. Este jueves en redacción estamos trabajando la reapertura de los centros de internamiento de extranjeros, tanto en Tenerife como en Gran Canaria. Después de permanecer cerrados durante todo el estado de alarma, esta reapertura permitirá volver a retomar los viajes de repatriación de migrantes. Y si hablamos de vuelos, los que no están permitidos son los vuelos del inserso. Después de que el gobierno decidiera cancelarlos, el sector de la hostelería advierte se pueden perder más de 900.000 plazas vendidas. Y sorpresa, en el Instituto Benito Pérez Armas en Santa Cruz de Tenerife han hallado una serpiente, una boa constrictor, que finalmente ya está puesta en manos de especialistas. Y última hora, porque una playa de Adeje cierra el baño debido a la presencia de residuos de origen desconocido. Si quieren conocer más acerca de esta información, solo tiene que quedarse con nosotros en el Telenoticias 1. Gracias, Isier. Pues bien, nada, en apenas unos minutos llega Paco Quintana e Isabel Baeza. Si tienen alguna historia que contarnos, pueden hacerlo al correo atlánticonoticias@tvcanaria.tv. Pueden seguirnos en Twitter, @atlánticortvc. Ahora se quedan ya con el Telenoticias 1. Adiós.